La idea de que disfrutamos de lo que nos asusta no acaba de dar cuenta del atractivo que poseen las formas diabólicas en las que se manifiestan esas energías hipernaturales de toda la magia satánica. Los demonios son seductores. Nos atraen a explorar su caótica complejidad pese al miedo que podría producir en nosotros el intentar romper con lo prohibido, relacionarnos con lo impredecible. La razón del por qué esa aura espeluznante y rara está presente en la magia satánica es algo que me tenía inquieto. De hecho, cuando tratamos de volver menos amenazantes a los demonios, podría no ser tan efectivo nuestro resultado en el trabajo mágico. No digo que no lo hagas, pero hay un aura poderosa que poseen los demonios en su estado más salvaje y caótico. Lo que te voy a presentar en esta ocasión es una breve reflexión motivada por la obra de Mark Fisher, Lo raro y lo espeluznante. Te lo recomiendo muchísimo, aunque te darás cuenta que no es para nada un grimorio ni ningún manual de magia satánica. De hecho, sus reflexiones están dirigidas hacia el mundo del espectáculo. Sin embargo, en esta era donde las relaciones sociales están mediadas casi en su totalidad por puras imágenes, no me parece descabellado resignificar sus apreciaciones hacia el dominio de lo espiritual. Gracias por darle like y compartir este video para que sigamos expandiendo la llama negra. Dime, ¿te parecen raras o espeluznantes las representaciones satánicas? Coméntame en la caja de comentarios para compartir entre todos nuestra experiencia con las fuerzas de la oscuridad. Y sin más dilación, empecemos. En un principio sabrás que las representaciones raras y espeluznantes del diablo funcionaban como una señalización de lo que era indeseable para el crecimiento espiritual. El auge de estas representaciones demoníacas, tal como las aceptamos actualmente, se ilustraron en su mayoría durante la Edad Media, por allá del siglo XIII, época en la que se consolidaron grandes reinos como Inglaterra o Francia, por lo que la identidad de estas nacientes urbes apenas se estaba formando y era necesario unificar a sus pueblos. Jules Michelet, en su obra La historia de la brujería y el satanismo, nos cuenta a modo de narraciones este doloroso proceso de urbanización, en el que las pequeñas comunidades de la periferia aún conservaban tradiciones que estaban más alineadas con el culto hacia la naturaleza. Mientras se llevaban a cabo las cruzadas junto con la fuerte propaganda política, con la evangelización, para lograr fundar una gran identidad que adoptaría el gobierno y el estandarte con el que impondría su proyecto civilizatorio para dirigir a sus subordinados. Por supuesto que optar por la fuerza era una opción viable, pero se sabía que lo más efectivo para lograr su cometido era la reeducación, reformar los valores desde su base. Michelet nos dice en su capítulo La desaparición de la Edad Media: «Sed como recién nacidos, tal es el amable consejo que da la Iglesia a aquel mundo tan tempestuoso. Si el credo era oscuro, la vida estaba trazada en el sentido de la leyenda. La primera, la última palabra fue la misma: imitación. Imitad, todo irá bien, repetid y copiad. Pero, ¿es este el camino de la infancia verdadera?». El libro más descomunal de toda la historia, el Codex Gigas, del cual hay muchísimos mitos alrededor del origen de esta enciclopedia del conocimiento, en la que conviven entre sus páginas la Biblia, encantamientos mágicos y curas medicinales. Pero lo que llama nuestra atención para el tema de este video es la supuesta ilustración fidedigna del mismísimo Satanás. Podemos observar en su figura características que lo asemejan más a una bestia que a un humano. Sus cuernos, pezuñas, garras y colmillos son notables, pero sobre todo intimidantes. La tendencia en las ilustraciones de Satán, así como de otros demonios, es su parentesco más cercano con lo animal que con lo humano.
Esta diferenciación entre lo humano y lo animal para definir el antagonismo entre lo sagrado y lo demoníaco era común en la metodología de evangelización. Las misas sagradas necesariamente se llevaban a cabo dentro de un edificio que aislaba a los feligreses de la adversidad de la naturaleza, mientras que los presuntos ritos satánicos, o al menos es el bulo que se contaba, se realizaban a mitad del bosque rodeados de bestias durante la hostilidad de la noche. No todas las familias tenían el privilegio de asistir a la escuela, y mucho menos las familias rurales. Quien se adjudicó la responsabilidad de educar a las comunidades del campo para imponer su proyecto civilizatorio fue la iglesia. Y la forma más efectiva para reeducar a las personas, que en su mayoría no sabían leer ni escribir, era a través del mito. La meta de esta reeducación a través del mito debía ser ahuyentar el interés de los profanos en la naturaleza, para reorientarlos a lo que era su idea de lo que es humano. Allá afuera hay un mundo lleno de espíritus malignos y males terrenales que quieren hacerte daño. Sin embargo, la iglesia te ofrece su protección mientras seas salvo y te arrepientas de tus pecados. Dios ha dotado de la capacidad de arrepentirse únicamente a su creación predilecta, a los humanos. Y basta con que observes la naturaleza animal para que te des cuenta que es cruel. No guarda ningún remordimiento de dar rienda suelta a sus violentos instintos. Mientras más humano seas, más cerca estabas de Dios. Y si te dejabas seducir por tus instintos más bajos, estabas más cerca de la bestia, de Satanás. Una de las representaciones tempranas de Lucifer era la de un pavo real, representación que aún algunas comunidades yazidis rinden culto. Durante el Renacimiento abundaba la iconografía sobre el episodio de la caída de los ángeles rebeldes, haciendo especial énfasis en el movimiento de su desobediencia. De la misma manera que el pavo real es el ave más bella del paraíso, Lucifer es el más bello de los ángeles. Y ambos por su atractivo representan la vanidad y soberbia que provocaron la caída del diablo. Esta observación nos la expone la doctora Esperanza Aranguenes en su trabajo sobre Lucifer y el pavo real. Nos pone como ejemplo el tríptico de madera de El carro de heno, en el que se ilustran distintas referencias a pasajes bíblicos, el paraíso y el infierno. Justo en el centro podemos observar un curioso duendecillo azul con alas tocando la flauta. Es nada más y nada menos que Lucifer, que celebra junto a una zarza en la cima de un pequeño monte el episodio apocalíptico que se está llevando a cabo a las faldas del monte. El Bosco, quien es autor de esta obra, no se inventó esta imagen de la nada, sino que es la consolidación de los mitos que se contaban sobre el personaje de Lucifer, como lo llegó a decir incluso San Agustín en De la ciudad de Dios, en la cita: ¿quién sino Dios, el creador de todos los seres, dotó a la carne del pavo real de las propiedades de la incorruptibilidad? O San Isidro de León en la etimología: el pavo real debe su nombre al sonido de su voz, cuya carne es tan dura que apenas puede sentir la descomposición. Como apunte adicional, en los bestiarios de aquella época hay registros sobre el pavo real donde se le compara con el ave fénix que venía del cielo. Para no alargar esta sección más de lo necesario, te invito a que indagues en el origen iconográfico de los cientos de representaciones demoníacas, tanto de entes dentro del Ars Goetia, por ser los más populares, hasta de entidades variopintas sin nombre. Pasemos a las apreciaciones de Mark Fisher sobre este tipo de seres mitológicos y su naturaleza inverosímil. Pensemos en un ser menos complejo, un vampiro. Ciertamente un ser como un vampiro no consigue evocar la misma sensación de extrañeza que un demonio, aunque podría asemejarse en algunos casos. Hay una sabiduría popular previa sobre el vampiro, una serie de protocolos que nos sirven para ubicar su existencia. Tú sabes, chupa sangre, deambula solo en la noche, no tiene reflejo, le teme al ajo, esas cosas por mencionar algo. En todo caso, a diferencia de los demonios,
Estas criaturas son empíricamente monstruosas y nada más, ya que su existencia tiene sentido dentro de un marco sobrenatural. Comparándolos con los demonios tal como tratamos de comprenderlos en el imaginario colectivo, la manera acausal, omnipresente y caótica en la que se manifiestan es ajena a nuestra experiencia mundana de la realidad. Sin embargo, conviven en el cosmos causal y material que sí que podemos medir y predecir. Este choque entre la naturaleza demoníaca y lo que comprendemos del cosmos resulta ser mucho más extraña de lo que nuestra vivencia corriente podría aprender. Las ilustraciones que durante la Edad Media trataban de captar esa hipernaturaleza de los demonios podría ser semejante a la de un vampiro o un hombre lobo, inverosímil en su forma, pero ilógica e impredecible en su manifestación. Entidades que pueden retorcer el orden a capricho o proporcionar conocimiento oculto, riqueza y salud. No importa tanto su forma, la cual, aunque en primera instancia nos parece rara, aún así intentamos definir, sino su esencia, su naturaleza caótica es lo que importa, de la que podemos describir vagamente su tendencia. Como apunte, digo que los demonios se manifiestan de forma hipernatural y no sobrenatural. Siendo breve para no desviarnos, cuando hablamos de algo sobrenatural, nos referimos a algo que está más allá de la naturaleza. Si entendemos a la naturaleza como un conjunto, lo sobrenatural se encontraría fuera de ese conjunto. Sin embargo, lo hipernatural se encuentra dentro del conjunto de lo natural. La diferencia es que su manifestación es magnífica, aunque incomprensible para la experiencia. Un ejemplo concreto sería un agujero negro y su manera rocambolesca de retorcer el espacio y el tiempo, un objeto natural que se manifiesta de forma hipernatural. Así son los demonios. Podría decirse que los demonios, sobre todo sus manifestaciones, nos parecen cuanto menos raras. No por ser despectivos, sino todo lo contrario. Definimos lo raro como una experiencia estética, la experiencia de algo que no debería estar ahí. Hay algo cuando no debería haber nada. Lo raro trae al dominio de lo familiar algo que, por lo general, está más allá de la experiencia cotidiana y que no podemos reconciliar. ¿Quién más sino los demonios son un indicio de que los conceptos y marcos que dábamos por hecho se han quedado obsoletos cuando intentamos comprenderlos? No es que la experiencia con lo demoníaco, así como con lo raro, sea errónea, sino que nuestras concepciones hasta ese momento son inadecuadas. No me refiero únicamente a la noción del satanismo teísta sobre lo demoníaco, hablo en un sentido mucho más general. Es suficiente con que me concedas que lo demoníaco irrumpe a través del tiempo y el espacio, en una situación que era objetivamente familiar. Ya sea que lo entiendas como una entidad, o como una energía, o simplemente como una emoción. Como sé que es más difícil convencer a los satanistas modernos, me voy a detener un momento para aterrizar lo raro y lo demoníaco de forma más concreta. Para Jacques Lacan, psicoanalista de la escuela de Freud, experimentamos un tipo de goce que excede los límites de lo cotidiano. A este goce le llama jouissance, que define el goce de la cosa como imposible. Jouissance se sitúa más allá de la transgresión y la intensidad del placer, incluso cuando éste puede conducir al dolor. En la Biblia satánica hay un capítulo completo que analiza los placeres de la carne en el libro de Lucifer. Frases como: si no puedes actuar sin sentirte culpable, goza de tu culpa, se acercan muchísimo al goce de la cosa como imposible de Lacan. Tanto LaVey como Gilmore tocan el tema del goce en situaciones que normalmente serían vergonzosas o dolorosas, como el masoquismo, el exhibicionismo, entre otras perversiones, entre comillas, en las que podemos dar rienda suelta a nuestros demonios. O bueno, a nuestros placeres pecaminosos. Este goce por lo imposible, por lo raro,
también está presente dentro de las corrientes teístas. El aura siniestra, tenebrosa e inquietante es necesaria dentro del trabajo ritual exitoso, principalmente debido al impacto que tiene en el mago para potenciar su poder. Es más complejo que eso, pero en resumen, los demonios, al ser entidades cuyo dominio va más allá del mundo ordenado, sus manifestaciones inevitablemente irrumpen en la realidad, distorsionándola. Esta energía acausal y disruptiva es la que el mago utiliza en su beneficio, energía que está ahí cuando no debería haber nada. Cuando tratamos de imaginar la forma de las entidades demoníacas, como ocurre con los 72 demonios de la Goetia o con esas figuras de diablos en los altares más convencionales, son intentos de antropomorfizar la hipernaturaleza de los demonios para facilitar su comprensión, pero sobre todo, relacionarnos con ellos. Sin embargo, esas formas no dejan de ser ilusorias. Aunque lo intentáramos, no podemos imponer sentido a esa exterioridad tan ajena con nuestras preocupaciones y percepciones y conceptos humanos, pero sí que nos sirven de manera referencial, poniendo de ejemplo al mismísimo Lucifer, sobre el que la mayoría de cosmogonías satánicas estamos de acuerdo que es la luz del conocimiento. ¿De cuál conocimiento, no? ¿De qué manera se representa ese conocimiento? La respuesta naturalista sobre que puede ser cualquier conocimiento en cualquier momento reduce la figura de Lucifer a un mero antropomorfismo alegórico. Sería caprichoso llamarlo Lucifer si es mero conocimiento cualquiera. Lo que dota de espíritu a Lucifer, como el dador de conocimiento, es su carácter raro, un conocimiento que está ahí cuando no debería haber nada. El ejemplo más inmediato es el famoso pacto con Lucifer por conocimiento oculto. Dejando de lado la cuestión de si es mera gnosis personal o no, la experiencia de esa adquisición de conocimiento que irrumpe el tiempo y el espacio es sumamente ajena a situaciones familiares. Es una experiencia sublime con lo raro. De nuevo, entendiendo lo raro como una experiencia estética. Queda claro que nuestra experiencia con lo demoníaco pone a prueba los límites de nuestras capacidades como sujetos, como si de un umbral se tratara por el que tratamos de alcanzar una realidad extremadamente exterior. Sin embargo, no se debe simplemente a la experiencia rara con lo demoníaco. También está cargada de un aura espeluznante. Como estamos apoyándonos del libro de Mark Fisher, hay que hacer una breve aclaración sobre el significado y la traducción de lo que significa espeluznante. El libro originalmente se pensó en inglés. La palabra que Fisher utiliza es eerie, cuya traducción se asemeja más a la experiencia abrasadora con lo misterioso, una extrañeza sobrecogedora. Aún así, no solemos experimentar lo espeluznante en espacios cerrados. Hallamos lo espeluznante generalmente en espacios desprovistos de lo humano. Podríamos decir que el aura espeluznante está íntimamente ligada con la hipernaturaleza. Entendámoslo como las fuerzas que rigen la realidad mundana, que sin embargo suelen estar escondidas. Vamos a aterrizarlo porque así nada más queda como que muy en las nubes. Fisher lo sintetiza en una falta de ausencia, o una presencia en la ausencia. Una historia espeluznante es la del barco mercantil Mary Celeste, que desapareció sin explicación alguna en diciembre de 1872. La embarcación había salido de Nueva York con rumbo a Genova en noviembre de ese mismo año. Fue hasta un mes después que fue encontrado naufragando en las islas de Azores, muy lejos del rumbo previsto y absolutamente desierto, sin nadie a bordo, pero el barco se encontraba en óptimas condiciones y el cargamento íntegro, salvo la ausencia de los botes salvavidas. El caso de Mary Celeste es espeluznante. Pese a que no había a bordo ni un solo tripulante, el barco permaneció en tales condiciones que es como si de un instante a otro las personas se hubiesen desvanecido. Hay una ausencia de personas, sí,
pero en el barco hay una falta de ausencia en las condiciones en las que se encuentra. Aún así, lo espeluznante no está contenido solo en la materialidad del barco, sino en nuestra experiencia con este hecho inexplicable. Las circunstancias nos empujan a querer o casi exigir una explicación de lo que ha sucedido, pero la sensación espeluznante de que una explicación quizás sería aún peor envuelve sobrecogedoramente al Mary Celeste en un misterio. Otro ejemplo sería el de un grito que podríamos llamar espeluznante. Es sabido que existen mitos sobre brujas transformándose en algunas especies de aves como búhos o cuervos. Estas aves, además de ser nocturnas, pueden emitir sonidos que parecen bastante humanos. Imagina que estás en la mitad del bosque a medianoche caminando por la penumbra y de la nada escuchas un desgarrador grito que parece provenir de todas partes. Ese grito trae a nuestra mente la sensación de una presencia, de alguien del que salió ese espeluznante grito. Pero al llamar por ese alguien, ya no recibimos respuesta alguna, porque nunca hubo alguien ahí. Pero ahora hay una presencia que nos acompaña, una presencia en la completa ausencia. Si alguna vez has realizado un ritual de invocación, seguramente ya has atravesado por esta experiencia con lo espeluznante, de esa falta de ausencia cuando se apersona algún ente en la cámara ritual, que escapa a los sentidos pero que sin embargo está presente. Los trabajos mágicos que integran este tipo de experiencias suelen ser los más efectivos, no porque sean terroríficas. No necesariamente tienen que serlo, sino que por ser experiencias sumamente persuasivas hacia lo exterior. Lo espeluznante nos atrae más allá de lo que nos asusta. Despierta en nosotros fascinación por aquello que escapa a los límites de la realidad. Como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, lo indecible, lo no definible, lo indeterminado que la luz de la verdad no puede abarcar, es territorio de la oscuridad y el caos, el principal reservorio de nuestro poder en el reino de lo demoníaco. Si bien lo raro puede describir nuestra experiencia interna con lo demoníaco, a saber, una experiencia que se agota en la intimidad de nuestras percepciones y las corrompe, lo espeluznante, también presente en la magia satánica, es la fuerza exterior que nos estremece y que podemos aprovechar para expandir los límites de nuestro poder. Evidentemente, los demonios y la magia satánica no es exclusivamente rara o espeluznante. Al final, depende de ti cómo sigas avivando la llama negra.